生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Garou en Akame ga Kill capítulo 26 al 30. Garou estaba sentado con Ari, Eren y Miko, miraba fijamente a los dos niños que tenían miradas determinadas en sus ojos. Te lo preguntaré de nuevo, ¿estás seguro de que quieres esto? No seré indulgente contigo, podrías incluso morir. No me contendré y no permitiré que te relajes ni que te detengas a mitad de camino, dijo Garou con seriedad. Lo sabemos, no te culparemos si nos lastiman o incluso morimos. No nos rendiremos a mitad de camino, pase lo que pase, respondió Eren con confianza. Ari, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Eres una chica?, preguntó Miko preocupada. Ari asintió y respondió. Ser una chica no me detendrá. Viste a la general Sdeat y lo fuerte que era. Pero ella es un caso especial. No puedes tomarla como ejemplo y Miko estaba preocupada por Ari. Muy bien, a partir de hoy ustedes dos entrenarán conmigo. Espero sinceramente que sobrevivan después de que termine con ustedes, dijo finalmente Garou. Los dos niños, un poco perturbados por sus palabras, asintieron, lo que hizo que Miko suspirara. Las gemelas sufrieron durante años, viviendo en un entorno hostil. Tenían que dormir incontables veces sin comer, y solo podían comer si se esforzaban lo suficiente. No pudieron disfrutar de su infancia como se supone que debe disfrutarla un niño. Y recientemente, unas personas malvadas codiciaron a la pequeña, obligándolas a escapar. Aún así, fueron capturadas por otro grupo malvado. De no ser por Garou, quién sabe cómo habrían terminado. Muriendo o viviendo una vida peor que la muerte. Garou apareció de la nada para salvarlos. Era aterrador, más aterrador que nadie que hubieran visto. Pero aún así los ayudó cuando nadie lo hizo. Para ellos, era su héroe, su protector. Desde su llegada, no necesitaban trabajar para comer, no tenían que dormir con hambre. Nadie en las calles circundantes se atrevía a hablarles mal por miedo a Garou. Tenían una vida mejor, una vida que antes ni siquiera se atrevían a soñar. Finalmente, hace unos días, Garou luchó contra el general más poderoso del imperio. Su batalla conmocionó a toda la capital. Jamás olvidarían lo que presenciaron ese día. Cómo todo quedó destruido a causa de su batalla, cómo del cielo llovieron enormes bloques de hielo y cómo Garou regresó victorioso. Aunque Garou hirió al general y destruyó parte de las calles, nadie lo castigó ni habló mal de él. Incluso fue al Palacio Real y regresó sin que nadie le hablara de las consecuencias de sus actos, no. Nadie se atrevió a hablar. Garou era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse al general más fuerte y a su equipo de élite sin sufrir heridas. Podía entrar al Palacio Imperial y marcharse sin que nadie pudiera detenerlo. El gemelo comprendió que lo que permitía a Garou hacer lo que quisiera era su fuerza. Una fuerza abrumadora que hacía que todos se inclinaran ante él, temerosos de lo que pudiera hacer. Querían ser como Garou, no que actuara a su antojo ni oprimiera a los demás. Querían la fuerza para controlar su destino, para vivir en paz sin que nadie los menospreciara ni intentar hacerles daño. Garou estaba allí para ayudarlos, pero los ayudaría el resto de sus vidas. Querían poder resolver sus propios problemas con su propia fuerza. Garou comprendió las intenciones de los dos niños, por eso accedió a entrenarlos. No se dio por vencido en su intento de regresar a su mundo original. Si llegaba el día en que pudiera regresar, los huérfanos sufrirían. En el Palacio Imperial, el joven emperador estaba sentado en su trono con el ministro a su lado. Debajo, Budo, Sdeat y los 6 Jegers estaban arrodillados ante él. El joven emperador no sonreía como de costumbre, sino que tenía una expresión seria. General Sdeat, sabemos que ha estado entrenando con su equipo junto a ese hombre, Garou. ¿Es cierto?, preguntó el emperador. Sí, su majestad, respondió Sdeat con calma. ¿Cuándo volverás a entrenar con él?, preguntó de nuevo. Todos pensaron que el joven emperador seguía enojado por lo sucedido.
No planeaba emboscar a Garou, ¿verdad? Hoy respondió Esdead mientras sus ojos miraban con curiosidad al emperador. Bueno, nos gustaría acompañarte hoy y conocerlo, dijo el emperador. ¿Qué? ¿Por qué querría volver a verlo, su majestad? Es demasiado peligroso, dijo el primer ministro con tono de asombro. Lamento tener que estar de acuerdo con el primer ministro, pero tiene razón. Garou es demasiado peligroso. Si te ataca, no podremos protegerte, dijo el general Budo con tono preocupado. Quienes lo miraban podían ver una expresión de vergüenza en su rostro. Su brazo estaba recolocado y funcionaba como antes. Pero aún recordaba lo fácil que Garou lo derrotó, lo indefenso que estaba ante ese monstruo. Budo podría no admitirlo ni demostrarlo, pero en su interior sabía que Garou había dejado una semilla de miedo que germinaba en su corazón. Lo sabemos. Nos reuniremos hoy con él y el general Esdead, y esto es definitivo. Nadie puede hablar en contra de nuestra voluntad. El joven emperador habló con tono autoritario. Pero, el primer ministro quiso decir algo, pero el emperador lo interrumpió. Ministro Honest, nuestra decisión es definitiva y no tiene derecho a oponerse. Si se atreve a hablar de nuevo, estará cuestionando nuestra autoridad. No queremos castigarlo, dijo el joven emperador con frialdad mientras miraba al ministro. Todos quedaron impactados por sus acciones, el emperador que siempre ponía primero la opinión del ministro, ahora la rechazaba por completo e incluso amenazaba con darle un castigo. Saldremos con la general Esdead y su equipo en 1 hora para encontrarnos con Garou. General Budo, usted también vendrá con nosotros. Nadie más podrá seguirnos. El emperador dio su última orden, sin dejar lugar para la conversación. Sí, su majestad, todos inclinaron la cabeza y respondieron al mismo tiempo. El joven emperador dejó el trono y se dirigió a su habitación, preparándose. El primer ministro permaneció en su lugar, apretando los dientes y los puños mientras observaba al joven que se retiraba. No sabía qué quería el emperador de Garou, pero sabía que su control sobre él había empezado a flaquear desde ese día. El chico no quería escucharlo ni hablarle. Simplemente se sentaba solo, pensando en sus pensamientos. Tenía un mal presentimiento sobre lo que el chico estuviera pensando. Las cosas no pueden seguir así, habló en su corazón. 1 hora después, el emperador, junto con sus subordinados, se encontraban frente al orfanato. Llamaron a la puerta y, al instante, les abrió una jovencita encantadora. Tenía una edad similar a la del emperador. Miró al grupo y dijo: «Hola, general, Garou está dentro. Lo llamaré ahora». Corrió adentro de nuevo, dejando al grupo en la puerta. A Esdead y a su equipo no les importó la chica. Pero el emperador la miró con el ceño fruncido, mientras el general Budo decía: «¿Cómo se atreve a dejarnos aquí? Su majestad está con nosotros». Esdead respondió con una sonrisa burlona. Ella no conocía a su majestad, así que por favor no te molestes con ella. Además, si le hablas o le haces algo, hay una buena posibilidad de que Garou te apunte a la cabeza. Budo se puso un poco rígido mientras la miraba con enojo. El emperador finalmente habló: «Está bien, general. No me importa, no estamos aquí para pelear». «Entiendo a su majestad y lamento mi comportamiento», se disculpó Budo con una reverencia. Momentos después, Garou salió con la chica y otro chico que se parecía un poco a ella. Garou miró las dos caras nuevas y preguntó: «¿De qué se trata esto? ¿Por qué están aquí?» «Hola, señor Garou», el emperador habló primero. «No has venido a saludarme, ¿verdad? ¿Qué quieres, mocoso?», preguntó Garou con indiferencia. Contra las expectativas de Garou, el emperador no mostró enojo y habló con calma. «Así es, seremos sinceros contigo. Estamos aquí para pedirte que nos enseñes a luchar por nosotros mismos». Esdead y los demás estaban visiblemente conmocionados. No lo vieron venir. El emperador vivió toda su vida protegido, sin ver sangre ni combates. Jamás había portado un arma. De hecho, la paliza y la sangre de Budo fueron lo primero que vio en su vida. Garou frunció el ceño al chico. «¿Por qué crees que le voy a enseñar a un mocoso molesto y engreído como tú?». El emperador apretó los puños y respondió:
Porque como dijiste, necesito fuerza, solo mi propia fuerza es una verdadera fuerza. Esa no es razón. A Garou no le importó. Quiero ser un verdadero emperador. Un verdadero gobernante, alguien que gobierne con su propia fuerza. El niño volvió a hablar. Estúpida razón. Te dejaré intentarlo una última vez, respondió Garou con los ojos entrecerrados. El emperador guardó silencio un momento antes de decir: quiero ser un mejor emperador para mí y para mi pueblo. Quiero protegerlos con mi propia fuerza. Los traidores amenazan mi imperio y la seguridad de mi pueblo. Hasta ahora, he seguido enviando a las generales de Ata a hacer mi trabajo. No quiero seguir así. Por favor, enséñame. El emperador habló con todo su corazón antes de inclinarse ante Garou. Todos miraron al emperador con asombro. El chico, de hecho, se inclinó ante alguien. Un acto que jamás debería realizar un emperador. Ari y Eren parecían confundidos, mientras que Garou permanecía impasible. Pero si alguien se fijaba bien, vería un brillo de aprobación en sus ojos. Garou no era rey, pero sabía que un gobernante dispuesto a rebajarse ante alguien para darle a su pueblo una vida mejor es digno de respeto. Si fuera otra cosa, Garou lo habría ignorado. Pero el chico demostró su voluntad y deseo de ser un buen emperador. Muy bien, entrenarás conmigo. No me importa tu estatus, emperador o no, serás tratado como a mí me gusta, y no usarás el nosotros en tus palabras. No permitiré que te rindas ni te mostraré piedad. Serás tratado como estos dos de aquí. Garou señaló a Ari y Eren, y luego continuó. Si no me gusta tu comportamiento, tu dedicación, te daré una paliza, ¿entiendes? Sí, respondió el emperador con ojos decididos. El resto todavía estaba en shock por lo que escucharon, especialmente Eren y Ari, quienes acaban de darse cuenta de que entrenarán con Garou junto al mismísimo emperador. Basta por hoy, tu resistencia es patética, indescriptible. Apenas empezamos, y ya te gusta esto. Y tú, pequeño emperador, hasta una chica va mejor que tú. Ya siento pena por el sombrío futuro de tu imperio. En fin, vayan a descansar, les dijo Garou a los niños, que yacían en el suelo respirando con dificultad. Apenas tenían fuerzas para mover un músculo. Garou se giró y miró a Sdeat y su grupo. Sdeat tenía su rostro sonrojado habitual, su equipo tenía rostros de dolor mientras Budo lo miraba como si hubiera matado a toda su familia. Te pasaste de la raya. Es la primera vez que lo hace su majestad. Nunca había tenido entrenamiento físico, y aún así, lo sometiste a un entrenamiento tan descabellado. Ni siquiera en el ejército entrenamos así a los soldados, respondió Budo contra el método de Garou. Y te enorgulleces de decir eso. Eso explica por qué los soldados son tan débiles y patéticos. Solo les di prácticas sencillas. Por ahora, cuando mejoren, intensificaré su entrenamiento, respondió Garou. Simple. Aumentar su entrenamiento. Maldito bastardo. Los hiciste correr durante horas mientras les tirabas piedras. Cada piedra era tan mortal como una bala. Si les hubiera dado, habrían muerto. Budo estaba furioso. El entrenamiento de Garou era mortal. Budo sabía que si lo alcanzaban sus proyectiles, sentiría un dolor terrible o iría directamente al hospital, ya que no estaba preparado para el impacto, y mucho menos para el emperador y el pequeño gemelo que lo acompañaba. Ya dije que no tendré piedad ni me contendré. No pueden detenerse a mitad de camino, eres libre de ladrar, pero no te dejaré interferir. Si te atreves a arruinar mis entrenamientos, te destruiré por completo, respondió Garou, entrecerrando peligrosamente los ojos hacia Budo. Está bien, general, apreciamos su preocupación. Decidimos tomar este camino por nuestro. El joven emperador, que apenas se mantenía en pie, intentaba calmar a Budo, pero fue interrumpido por un revés en la nuca. Te dije que dejaras de usar el nosotros, dijo Garou con frialdad. Lo siento, señor, dijo el emperador con lágrimas en los ojos mientras sujetaba el lugar donde Garou lo había golpeado. Budo apretó el puño, pero no pudo hacer nada. Lo que no sabía era que Garou jamás habría hecho daño a los niños. Su objetivo era fallarles por poco. De hecho, incluso si se hubieran quedado en su lugar, las piedras no los habrían alcanzado.
La puntería de Garou era más precisa que la de un francotirador. El general y los demás no lo sabían y pensaban que Garou solo era cruel e irascible, como siempre. Ahora es tu turno. Espero que lo hagas mejor que ayer, dijo Garou mientras observaba a los Jaegers. El grupo se estremeció, excepto Esdeat, quien, por el contrario, estaba bastante emocionada. Me gustaría unirme a la general Esdeat y a su equipo, dijo el general Budo. Sabía que no podría competir contra Garou en un duelo 1 contra 1. Pero el trabajo en equipo con Esdeat y un grupo de élite, todos equipados con armas imperiales, sin duda podría derrotar a ese bastardo. Como quieras, a Garou no le importó, cuanto más sean, mejor será. A los Jaegers y Esdeat no les importó mucho. Budo podría ayudarlos a resistir unos minutos más contra Garou o incluso lesionarlos si su trabajo en equipo era lo suficientemente bueno. Pero ganar... Budo no fue ni de cerca suficiente para acortar la ridícula diferencia. Además, Garou parecía tener una resistencia bastante alta al rayo, al igual que al fuego, a juzgar por su último encuentro, lo que significa que el valor general de Budo en combate se redujo significativamente. Momentos después, todos los Jaegers, excepto Esdeat, yacían en el suelo con quemaduras. El grupo miró con resentimiento a Budo, quien perdió el conocimiento. Garou comenzó a provocar a Budo desde el principio, provocando que éste explotara de ira debido a su mal genio. Budo atacó a Garou con furia, mientras que Garou solo esquivó y corrió por todas partes. Budo continuó atacando con furia incluso cuando Garou se acercó a sus compañeros. Gracias a esto, Budo hirió a los Jaegers, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar. Esdeat fue la única que creó muros de hielo a su alrededor para protegerse de los ataques de Budo. Una vez que los Jaegers cayeron y al ver que Esdeat bloqueaba el ataque, Garou se acercó a Budo y lo derribó al instante. Añadir a Budo no solo resultó inútil, sino incluso dañino. Los Jaegers junto a Esdeat pueden durar mucho más tiempo solos. Esdeat quería continuar sola, pero Garou dijo, ya basta por hoy, no hay necesidad de continuar. Luego se volvió hacia los niños atónitos, que observaban desde un lado, y les dio una lección. Esto es lo que pasa cuando un cabeza hueca, irascible y con mucha potencia de fuego se deja llevar por la ira en una pelea. Derrotó a sus propios compañeros y saboteó toda posibilidad de contraatacar. Y no se equivoquen, no digo que no sientan ira ni mantengan la calma ni esas tonterías. Enójense cuanto quieran, pero contrólense. Una rabia controlada les ayudará a luchar mucho mejor que la calma absoluta. La ira es el combustible de su fuerza y voluntad. Si no se controla, los quemará, pero cuando la controlan, es uno de sus mayores impulsos para seguir adelante. Los niños asintieron con asombro ante Garou. Esdeat y su equipo se sorprendieron. Nunca antes lo habían pensado así. Siempre habían pensado y oído que uno debe mantener la calma durante una pelea, pase lo que pase. Pero ahora que lo piensa, la ira puede llevar a las personas a sobrepasar sus límites normales. Los Jaegers y Esdeat vieron a Garou con nuevos ojos. No era solo un hombre irascible con demasiado poder o talento. Albergaba una sabiduría oculta. Sus acciones lo distinguían de los demás. Su forma de interactuar con ellos, la mezcla de fuerza, intimidación y orgullo que desprendía. Lo miraban con más respeto que nunca. No respeto por un luchador superior, sino por una persona con la que valía la pena interactuar. En el escondite de Nighttride, Nagenda reunió a los asesinos en la sala del trono. Detrás de ella había 3 hombres que portaban las 3 bestias de Aigis: el hacha, la flauta y el anillo de agua. Quiero que todos conozcan a nuestros nuevos miembros. Sai, Kenshi y Gato, dijo Nagenda mientras los señalaba. Sai era quien usaba el anillo. Era un hombre de mediana edad, de cabello negro y complexión promedio. A su lado, Kenshi, un joven rubio de 20 y pocos años, tocaba la flauta. Finalmente, Gato, hermano mayor de Kenshi, también era rubio y musculoso. Después de que los asesinos dieran la bienvenida a sus nuevos compañeros, Nagenda volvió a hablar. Se unen a nosotros para emboscar a los Jaegers. Son oponentes formidables y una carta peligrosa para el Imperio. Necesitamos eliminarlos cuanto antes.
Además, nuestros espías en el palacio nos informaron que últimamente han estado entrenando con Garou y Sdeat. Incluso esta mañana se informó que el emperador se unió a ellos ayer junto con Budo. No podemos permitir que esto continúe. Cada día que pasa, derrotarlos se vuelve más difícil. Los rostros de los asesinos se ensombrecieron al escuchar los informes. Ya reconocían a Garou como el guerrero más fuerte de todo el imperio, y no les gustaba ver a Garou entrenando a un grupo de élites. Un grupo de guerreros de élite entrenados por un monstruo no era ninguna broma. En unos días, nuestros espías transmitirán información falsa sobre nosotros al imperio. Provocaremos la salida de los Hegers y los dividiremos antes de aniquilarlos. Nagenda habló. Los asesinos asintieron con pesar. La misión más peligrosa de Nighttride hasta el momento comenzaría pronto. Sabían que sería la batalla más difícil hasta el momento, y algunos podrían incluso morir. Los días continuaban con la misma rutina. Garou entrenaba a los niños y luego luchaba contra Sdeat, Budo y los demás. Los niños progresaban rápidamente gracias al intenso entrenamiento que les impartía Garou. Del mismo modo, Sdeat, Budo y los Hegers también progresaban. Especialmente Budo, quien ahora estaba mucho más tranquilo, tras su primer combate con Garou, aprendió a controlar su ira. Incluso cuando Garou lo provocaba, no se dejaba llevar por la ira. También empezó a desarrollar respeto por Garou. Como guerrero, no podía evitar admirar su fuerza y coraje. Seguía sin estar de acuerdo con la forma en que Garou trataba al pequeño emperador, pero al ver que el niño no se acobardaba, dejó de quejarse, pero se mantuvo vigilante en todo momento por si algo amenazaba al niño. Al mismo tiempo, la líder de Nighttride se mantenía ocupada con los revolucionarios. Preparaban su emboscada contra los Hegers. Era un disparo a la vez. No podían permitirse el lujo de fallar. Los asesinos tampoco perdieron el tiempo. Habían estado entrenando más duro que nunca en los últimos días, perfeccionando sus habilidades, especialmente su trabajo en equipo. Y así llegó el día. Sdeat recibió la noticia de que Nighttride partía hacia el norte. Ordenó a su equipo que se preparara. Era hora de comenzar la cacería. Los Hegers obedecieron con gusto. Desconocían la fuerza de los asesinos de Nighttride, pero, en cualquier caso, no podían acercarse al nivel de Garou. Tras luchar contra él tantas veces, tenían la confianza para derrotar a cualquier oponente. Antes de partir, se dirigieron al orfanato para encontrarse con Garou. Querían informarle sobre su ausencia y la imposibilidad de entrenar con él durante un tiempo. Los Hegers estaban deseando faltar a sus entrenamientos, y la única que se arrepintió fue Sdeat. ¿Vas a cazar rebeldes?, preguntó Garou. No le importaba mucho cómo funcionaba el imperio. Pero seguía confundido. Enviar a un grupo de sus guerreros más fuertes a cazar a unos cuantos idiotas era una exageración. ¿No deberían reservar a sus soldados más fuertes para enemigos peligrosos? Ay, no son los típicos rebeldes. Son los más peligrosos de todos, un grupo de asesinos entrenados, cada uno extremadamente peligroso, y los soldados comunes no pueden con ellos, dijo Sdeat. Garou ignoró su primera palabra. Hacía tiempo que se había dado por vencido con esta mujer. Presentía que, aunque le cortara la lengua, encontraría una nueva forma de molestarlo, y más le valía ignorar sus comentarios. Respondió: buena suerte. Garou se dio la vuelta planeando entrar, no estaba interesado en los asuntos del imperio, ni siquiera en lo más mínimo. Espera. ¿Por qué no vienes con nosotros?, dijo Sdeat de repente. No me interesa, sin mencionar que no soy soldado y no me gusta trabajar para otros. Garou desestimó su sugerencia. Piénsalo, nuestro enemigo es un grupo de asesinos entrenados con armas tan peligrosas como las nuestras. Puede que no sean lo suficientemente fuertes individualmente, pero juntos podrían ser un desafío interesante para ti, dijo Sdeat apresuradamente. Garou frunció el ceño levemente. Dudaba de sus palabras. Si asumía que cada asesino era tan fuerte como cualquier miembro de los Hegers, entonces seguían sin ser lo suficientemente fuertes como para considerarlo un desafío. Incluso si fueran más numerosos, seguían siendo insuficientes.
Estaba a punto de negarse de nuevo cuando, pensando en algo, preguntó: ¿qué tipo de armas tienen? Aunque no fueran lo suficientemente fuertes, sus armas podrían ser una buena experiencia para él. Esdeath sonrió con picardía, pues sabía que Garou ahora estaba interesado en los asesinos. Habló de las armas más emocionantes. Hay un asesino entre ellos con una espada venenosa llamada Murasame, que puede matar de un solo corte. También hay otro con una armadura similar a la de Wave. Se dice que puede desaparecer, y por mucho que lo intentes, no podrás localizarlo. Un tipo con armadura blanca en particular le vino a la mente a Garou, pero lo apartó. Quizás fuera solo una coincidencia. Además, ella dijo que no pudo localizarlo. El tipo con el que luchó fue fácil de encontrar. Solo se volvió invisible, pero no ocultó nada más, como su olor, presencia o sonido. Muy bien, iré con ustedes, pero si los encontramos, quiero dispararles primero. Ninguno de ustedes tiene permitido interrumpirme, explicó Garou. Claro, pero una vez que termines con ellos, quiero tener mi parte de diversión, asintió Esdeath al instante. No hay problema, dijo Garou con una sonrisa burlona. Los cazadores del otro lado sudaban con la conversación. No pudieron evitar sentir lástima por Nightshade. Dos monstruos cazan a los pobres asesinos solo por diversión. ¿Puedo pedir algo? Kurume se adelantó y habló. Esdeath y Garou la miraron junto con el resto de sus compañeros. Ella preguntó vacilante: ¿pueden dejar a Akame por mí? ¿Akame? Garou frunció el ceño, había escuchado ese nombre antes pero no recordaba dónde. Es la hermana mayor de Kurume. Traicionó al imperio y se unió a nuestros enemigos, aclaró Esdeath. Ella me traicionó nuestros recuerdos y a nuestros amigos. Quiero acabar con ella yo mismo, dijo Kurume con un tono tranquilo, pero los presentes percibieron una ira y una tristeza ocultas en ella. De acuerdo, es tuya, asintió Garou al ver cómo actuaba la chica solitaria. Kurume asintió agradecida a Garou. Sabía que si se negaba, no podría hacer nada más que verlo derrotar a su hermana. Esdeath, envía a alguien a la capital para informar al emperador sobre nuestra partida. Y dile que, si se descuida cuando no estoy, no le gustará lo que le haré, dijo Garou. Los ojos de los Jägers se crisparon. Garou no solo quería informar al emperador de su partida, sino que también quería que lo amenazaran. Garou casi destruyó la dignidad que el pequeño emperador podía percibir en sus ojos. Así no se le hablaba a un emperador, ni siquiera siendo su maestro. Claro, asintió Esdeath sin dudarlo, haciendo suspirar a los Jägers. Algún tiempo después en el palacio, un soldado transmitió las palabras de Garou al emperador, pero omitió la parte de la amenaza y fue mucho más educado. El joven emperador escuchó pacientemente al soldado y luego dijo con una sonrisa: conociendo a mi maestro y cómo habla, él nunca hablaría así, apuesto a que me amenazó, ¿no? Sin darse cuenta, el emperador dejó de referirse a sí mismo con nosotros y empezó a usar yo. Todo gracias a Garou. A cambio, el soldado tosió avergonzado y respondió: es usted el más sabio, su majestad. Puedes irte, dijo el emperador. El soldado suspiró aliviado y se retiró. General Budo, me gustaría que me ayudara a entrenar mientras el maestro está fuera con el general Esdeath, dijo el emperador al general presente. Si me permite decirlo, majestad, ¿y por qué entrena? Como emperador, debería sentarse en su trono y dar órdenes a quienes le rodean. El primer ministro finalmente habló. ¿Y seguir así de débil? Hasta una chica es más fuerte que yo, respondió el emperador. Pero tienes al Teigu Supremo bajo tu mando. Intentó convencerlo el ministro. Aún así, necesito ser fuerte por si no puedo usarlo. Además, cuanto más fuerte sea, mejor podré usar el Teigu, explicó el emperador. Pero, el ministro iba a decir algo, pero el pequeño emperador no se lo permitió. Basta. Ya tomé mi decisión. No tienes permitido cuestionarme. Debes cumplir con tus responsabilidades y tareas como siempre, y eso es todo. El emperador salió con Budo de la sala del trono. El primer ministro permaneció en la sala observando con ojos fríos. No puedo permitir que esto continúe, ya no me escucha.
Si hubiera sabido que terminaría así, habría matado a este perrito hace mucho tiempo, junto con sus insensatos padres. El ministro maldijo para sus adentros. Al principio se quedó con el niño porque era el único que controlaba al Supremo Teegu y era fácil de controlar. Pero ahora ya no lo escuchaba. Si no lo hacía, no necesitaba seguir viviendo. Pero el problema era Garou. Si mataba al pequeño emperador, sería el blanco de la ira de ese monstruo, y no dudaba de que Esdeath y Budo no se le opondrían, pues de todas formas no podrían detenerlo. La presencia de Garou le causó muchos dolores de cabeza al primer ministro. Si este hubiera tenido la fuerza suficiente, lo habría destrozado y se lo habría dado de comer a los perros. Odiaba a Garou más que a nadie. Solo el miedo le impidió actuar contra él. Esdeath lideró a su equipo y a los Garou en la cacería. Su presa era el grupo Nigraid. Al mismo tiempo, los Nigraid se preparaban para la inminente batalla. Querían ser los cazadores en lugar de la presa. Mientras tanto, en la capital y en el comedor real, el primer ministro se atiborraba de comida como si no hubiera comido en semanas. Más despacio, estás comiendo como un mendigo. Un hombre, vestido con un abrigo negro, le habló al ministro mientras entraba al comedor real. El primer ministro dejó de comer y dijo: si no fueras mi hijo, habría ordenado a los guardias que te ejecutaran por tal insolencia. Te ves muy frustrado. ¿Qué pasó mientras no estaba?, preguntó el hombre con curiosidad. Ay, Syura. No tienes ni idea de lo deprimido que está tu padre últimamente. Y todo por culpa de ese cabrón, respondió el primer ministro con rabia, sin dejar de comer. Empieza desde el principio. No tengo ni idea de lo que ha pasado durante el último año en el imperio. Syura estaba interesado, lo que fuera que hubiera causado que su padre estuviera tan enojado, seguramente debía ser algo interesante. El primer ministro comenzó a explicar el motivo de su enojo. Habló de Garou y de cómo empezó a perder el control, de cómo Esdeath se enamoró de él y de cómo Garou intimidó a Budo hasta someterlo. También mencionó cómo el pequeño emperador empezó a actuar sin control. Durante su discurso, el primer ministro no olvidó maldecir a Garou y a todos los demás, todo mientras comía. Si cualquier otra persona viera al primer ministro ahora, sentiría asco. Parecía más un cerdo rabioso que un hombre. La combinación de comer, maldecir y hablar con tristeza no era algo que la gente quisiera ver. Por suerte, a su hijo no le molestó. Probablemente ya estaba acostumbrado. Una vez que el primer ministro terminó de hablar, Syura respondió: interesante. No esperaba escuchar algo así a mi regreso. ¿Dónde puedo encontrar a Garou? ¿Por qué quieres encontrarlo?, preguntó el primer ministro. En mi última carta te escribí sobre el equipo que estaba formando. ¿Te acuerdas, verdad?, preguntó Syura. El primer ministro asintió y dijo: ¿querías llamarlo Lilund, no? Syura sonrió y respondió: correcto, quiero invitar a Garou a unirse a mi equipo. El primer ministro parpadeó y respondió con sarcasmo: ¿te quedaste sordo en tu último viaje o te volviste idiota? Creo que te conté todo sobre ese bicho raro hace un momento. No lo hice, pero piénsalo. Dijiste que Garou es salvaje y extremadamente fuerte, sin miedo ni respeto. Es apto para mi equipo. Necesito monstruos de sangre fría como él, respondió Syura con una sonrisa segura. El primer ministro frunció el ceño. Esdeath no pudo convencerlo de unirse a ella ni obligarlo. Dudo que puedas hacerlo. Esdeath es solo una maniática de la guerra. No es tan persuasiva como yo. Ningún hombre puede rechazar la riqueza, la fama y las mujeres, respondió Syura con seguridad. No creo que funcione. Garou es igual que Esdeath, un maníaco de las batallas. Quizás incluso más que ella. El primer ministro negó con la cabeza. Ya veremos. Pero lo admito. Le tengo celos. Hacer que Esdeath se enamore de él. Si no fuera por la fuerza absurda de esa mujer, la habría follado hasta la muerte hace años. Es una de las mujeres más hermosas que he visto. Syura se lamió los labios pensando en el cuerpo de Esdeath. Al oír las palabras de su hijo, el primer ministro negó con la cabeza en señal de desaprobación. Dijo: ten cuidado, puede que no pueda ayudarte si arruinas esto.
Ese monstruo es mucho más difícil de tratar que Sdeat o cualquier otra persona que haya conocido. El primer ministro continuó comiendo mientras su hijo salía del salón. Horas más tarde, en una de las pequeñas ciudades del norte, Sdeat escuchaba los informes que su equipo recopilaba de los soldados y los espías de esta ciudad. Entonces, se vio a los miembros de Nigitride dividirse en dos grupos. Uno liderado por Nagenda, que se dirigía al este, y el otro, liderado por Akame, que se dirigía al oeste, dijo Sdeat, confirmando todo lo que había oído. Así es, me parece sospechoso, respondió Rin. No deberían haber sido detectados tan fácilmente, y mucho menos haberlos visto dividirse en dos grupos. Es demasiado bueno para ser verdad. Así que o bajaron demasiado la guardia, o nos están provocando, dijo Sdeat. Al este, la sede del culto religioso. Al oeste, ciudades aliadas de los rebeldes. En mi opinión, es más probable que sea una trampa, añadió Bols. ¿Quieren dividirnos para emboscarnos y derrotarnos?, preguntó Seryu. Probablemente, creo que saben que no tienen ninguna posibilidad de luchar contra todos nosotros al mismo tiempo, respondió Wave, haciendo que Seryu gruñera y los llamara malvados. ¿Qué opinas, Garou?, le preguntó Sdeat a Garou, quien permaneció en silencio todo el tiempo. Es una trampa. Apuesto a que Nigitride también quiere que se dividan en dos equipos, mientras que su grupo se reunirá en algún momento fuera de la ciudad y tenderá a una emboscada en algún lugar del este o del oeste. Por otro lado, uno de los dos equipos caerá en la trampa, mientras que el otro se marchará y tal vez incluso se encontrará con alguna fuerza para mantenerlos ocupados y asegurarse de que creen que van en la dirección correcta, respondió Garou. Si Nagenda hubiera estado presente, habría maldecido a toda la familia de Garou. El plan que habían elaborado semanas atrás y preparado fue anticipado con indiferencia por Garou. Sdeat asintió a Garou y dijo con una sonrisa. Es muy propio de Nagenda. Esa mujer es bastante astuta. Si su fuerza estuviera a la altura de su astucia, sería una oponente interesante. ¿Qué haremos?, preguntó Rin. Nos dividiremos como querían y los cazaremos. Yo, Garou, Seryu y Rin iremos tras Nagenda, mientras que el resto irá tras Akame, dijo Sdeat. ¿Y si nos superan en número?, preguntó el doctor Stylish. Si los superaban en número o creían que no podían ganar, se les permitía retirarse. ¿Preservar sus vidas es lo primero?, preguntó Sdeat. Hoy daremos caza a estos asesinos de una vez por todas. Espero que todos estén a salvo para que podamos celebrar nuestra victoria esta noche, dijo Sdeat, levantando la moral de su equipo. 2 horas después, el segundo equipo, liderado por el Dr. Stylish, seguía avanzando. Kilómetro tras kilómetro, no vieron nada ni ninguna trampa. ¿Podría estar preparada la trampa para el otro equipo?, preguntó Wave. No podemos estar seguros. Necesitan mantenernos alejados, lo más posible. Por ahora, manténganse alerta, respondió el Dr. Stylish. Veo algo más adelante, dijo Kurome. A lo lejos, una sombra de lo que parecía ser una persona parada en medio de la nada. Prepárense para el combate y sigan moviéndose, dijo el Dr. Stylish. El grupo siguió avanzando hacia la sombra cuando la alcanzaron. Se relajaron un poco. Resultó ser un espantapájaros, suspiró Wave. Probablemente sea una de las tribus de las montañas cercanas. Se sabe que crean muñecos similares que representan a sus dioses imaginarios, añadió el Dr. Stylish, negando con la cabeza, en señal de desaprobación. Sigamos adelante, dijo el Dr. Stylish cuando, de repente, el espantapájaros estalló. Un hombre enorme de cabello azul apareció de adentro. El hombre portaba un arma enorme. Apuntaba al desprevenido Kurome. Antes de que el hombre pudiera golpear a Kuromo, Wave interceptó el golpe. Ya portaba su brazo imperial. Gracias a su entrenamiento con Garou, aprendió a activarlo al instante y a reaccionar de inmediato al percibir el peligro. De no ser por eso, podría haber recibido bastante daño por el golpe, o incluso algo peor. Quizás no hubiera podido proteger a Kurome en absoluto. El atacante se retiró al ver que su ataque fracasaba.
Adoptó una postura preparándose para la batalla, y tras él se reunió un grupo de personas con sus armas listas para la batalla. Los 4 Hegers hicieron lo mismo. Sabían que la batalla sería dura. El enemigo tenía 8 asesinos al descubierto y probablemente más escondidos en las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Al mismo tiempo, el primer equipo, liderado por Sdeat, observaba al ejército de bandidos que los rodeaba. Sdeat les frunció el ceño y miró a Garou, quien dijo: significa que toda la diversión está al otro lado. Sdeat asintió y dijo: primero limpiemos este lugar, luego regresaremos. Garou se bajó del caballo y dijo: tú haz la limpieza, yo voy a buscar a Weifi al resto. Garou, espera, Sdeat quiso detener a Garou, pero era demasiado tarde. Garou ya se había ido. ¿Va a ir allí sin caballo?, preguntó Rin, un poco aturdido. ¿Qué con esa cara de asombro? Es Garou, ¿qué esperabas?, respondió Seryu. La reacción de Rin le pareció inapropiada en esta situación. Rin se quedó en silencio, un poco avergonzado. El sentido común no le servía a Garou, así que sí que parecía un tonto. TSK, matemos estos tontos rápido. No quiero perderme toda la diversión, dijo Sdeat con un tono molesto mientras cargaba hacia adelante. Creo que no lo lograremos de todos modos, dijo Seryu en voz baja, antes de mirar a los bandidos con una sonrisa maníaca. Rin suspiró. Los bandidos iban a tener un final sangriento. Los miembros de Nigitride no perdieron el tiempo. Rodearon a Weifi al resto, bloqueando su ruta de escape. Los Hegers eran superados en número por sus oponentes en una proporción de casi 3-1. Esta batalla habría sido desequilibrada de no ser por Kurome Teigu, que invocó muñecos cadáveres para ayudarlos, y el Dr. Stylish, quien contaba con algunos de los soldados modificados más fuertes de su lado. Estos muñecos cadáveres y soldados no les dieron una ventaja general, pero aún así redujeron considerablemente la diferencia de poder. Desafortunadamente para los Hegers, Kurome solo pudo invocar 3 muñecos cadáver. La bestia gigante peligrosa, el artillero y su amiga de la infancia, Natala, ya que Garou destruyó al resto durante la primera sesión de entrenamiento. Kurome se arrepintió de haberlos usado en aquel entonces. No fue tarea fácil conseguir muñecos cadáver de primera calidad. La batalla comenzó con el Dr. Stylish transformándose en un monstruo gigante. El monstruo tenía un cuerpo parecido a un humano con una enorme boca en medio del pecho, mientras que la mitad superior del cuerpo del Dr. Stylish ocupaba el lugar del monstruo. Su cabello se volvió plateado, sus ojos brillaron amarillos y sus brazos se fusionaron con el cuerpo del monstruo. Bajo él, 5 soldados mejorados se preparaban para la batalla. El Dr. Stylish cargó contra Nagenda, líder de Nigitride, pero Susanoo lo detuvo, y así la primera pareja comenzó a luchar. Cerca de ellos, los soldados comenzaron a luchar contra Nagenda. Al mismo tiempo, Tatsumi y Gato se unieron contra Wave, mientras que Leone luchaba contra Natala. A un lado, el artillero se dirigió hacia Mine. Bols también atacó a Akame. Lubok, Kenshi y Sai atacaron a la enorme bestia peligrosa. Solo Chelsea permaneció oculta esperando una oportunidad para batir a los Hegers. Kurome, por su parte, permaneció a un lado, concentrada en controlar a sus marionetas. Invocarlas redujo significativamente su eficacia en combate. Y así comenzó una batalla caótica entre los Hegers y Nigitride en todas direcciones. A primera vista, las probabilidades parecían iguales, pero en realidad, los Hegers perdían terreno lentamente. Nagenda estaba ocupada con los soldados mejorados, pero aún así logró presionarlos e incluso tener ventaja. En este frente, Nagenda iba a ganar si contaba con el tiempo suficiente. Wave luchó con igualdad contra 2 usuarios de Teigu. Incluso presionó a sus 2 oponentes gracias a su entrenamiento con Garou. Comparados con la fuerza y velocidad monstruosas de Garou, estos 2 no eran nada. De igual manera, Bols no tuvo problemas para seguirle el ritmo a Akame. Ella seguía siendo más rápida que él, pero comparada con Garou, no era tan veloz. En cuanto al Dr. Stylish, tenía dificultades para controlar a Susanoo.
Su oponente era extremadamente fuerte y rápido, y el hecho de que su enorme cuerpo monstruoso lo convirtiera en un blanco fácil no ayudaba. El Dr. Stylish estaba perdiendo el equilibrio lentamente. Kurone estaba sentada en una roca, concentrada en los 3 asesinos que luchaban contra su muñeca bestia. El trabajo en equipo de los 3 asesinos no podía considerarse perfecto, pero era suficiente para controlar a la bestia. Su muñeca artillera intercambiaba disparos con Mine a lo lejos. Por lo que parecía, ambas estaban igualadas, sin que ninguna pudiera sacar ventaja. Leone era la que más lo estaba pasando mal entre sus compañeras de equipo. Su oponente era ligeramente más débil y tenía aproximadamente la misma velocidad. Pero Natala era mucho más hábil y contaba con una lanza grande y robusta que mejorar. Aunque Natala no pudo derrotar a Leone con rapidez, este le infligió muchas heridas. Si bien tenía una buena velocidad de recuperación, eso no era suficiente para cambiar el curso de la situación. Si las dos seguían así, podría perder la vida. De vuelta con Nagenda, lanzó a un soldado hacia otro, luego se acercó al más cercano y le asestó un puñetazo en la cabeza con todas sus fuerzas, destrozándola de un solo golpe. Luego se giró mientras apuntaba con su puño de hierro a otro. Su puño de hierro se lanzó como un cañón hacia el desprevenido soldado antes de que pudiera reaccionar. El puño de hierro le abrió un agujero en el pecho, matándolo al instante. Nagenda se giró y esquivó una espada que se dirigía hacia su cuello antes de que el atacante pudiera continuar su ataque. Nagenda lo pateó con todas sus fuerzas. A continuación, blandió su brazo de hierro hacia él. El brazo armado, que aún regresaba en el aire, describió un arco y le golpeó la cabeza desde arriba, clavándosela en el cuello de una forma espantosa. En un instante, 3 de los 5 ya habían sido asesinados por ella, demostrando que merecía ser la líder de la incursión nocturna y, anteriormente, una general reconocida en el imperio. Incluso sin un arma, seguía siendo una luchadora más fuerte que los soldados de élite, sin contar a los usuarios de Teigu. El Dr. Stylish, que todavía estaba luchando contra Susanoo, vio la muerte de sus soldados y se enfureció, aún más, estaba recibiendo una paliza de un tipo extraño, y ahora sus soldados más fuertes estaban siendo asesinados fácilmente por el líder de Nighttrade. El Dr. Stylish cambió inmediatamente su objetivo de Susanoo a Nagenda. Cargó contra ella con la intención de rematarla mientras ella no le prestaba atención. Los 2 soldados restantes vieron a su maestro cargando contra la mujer de cabello plateado, así que ambos atacaron a la vez con la esperanza de frenarla para que el maestro pudiera rematarla definitivamente. Como el Dr. Stylish esperaba, Nagenda no le prestaba atención. Para cuando él la alcanzó y su puño descendió sobre ella y los 2 soldados que luchaban contra ella, finalmente lo notó. Nagenda abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que había caído en la trampa de su enemigo. Los 2 soldados frente a ella eran herramientas prescindibles. Pero fue demasiado tarde para reaccionar. El puño impactó, aplastando todo lo que tenía debajo. El Dr. Stylish rió con orgullo. Empezó a levantar el puño sin dejar de sonreír por su logro. Matar al ex general y líder enemigo, pero su risa se detuvo al ver una expresión de sorpresa en su rostro. Bajo su puño, solo encontró 2 cadáveres. Eran sus soldados. El cuerpo de Nagenda no estaba allí. Buen intento, pero subestimaste la velocidad de Susanoo, resonó la voz de Nagenda a su lado. El Dr. Stylish se giró para mirarla, con una furia desenfrenada en su rostro. Ella estaba allí de pie, sin ninguna herida aparte del tipo con el que había estado luchando antes. Te aplastaré. Solo espera. Dijo el Dr. Stylish con enojo mientras cargaba contra ellos de nuevo. Nagenda vio al Dr. Stylish cegado por la rabia. E inmediatamente aprovechó su ira lanzando el brazo hacia su cuerpo visible. El Dr. Stylish inmediatamente usó el brazo monstruoso para bloquear el ataque. Al mismo tiempo, dijo, es inútil. Cuando Stylish bajó el brazo del monstruo, se sorprendió al ver a Susane justo detrás. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa de Nagenda. Al bloquear el primer ataque, también bloqueó su vista, lo que le hizo perder de vista a Susanoo, quien ahora estaba cerca de su cuerpo indefenso.
El doctor Stylish, en un intento desesperado por salvarse, hizo que todo el cuerpo del monstruo retrocediera mientras intentaba golpear a Susanoo con los brazos, pero era demasiado tarde. Susanoo ya estaba cerca de él. Usó su arma para golpear a Dr. Stylish, por suerte para él. Su rápida reacción le permitió salvar la vida, pero el arma de Susanoo atravesó sus brazos infundidos, desmembrándolo sin piedad. El Dr. Stylish gritó de dolor cuando el cuerpo del monstruo cayó de espaldas. Al impactar contra el suelo, la parte superior del cuerpo del Dr. Stylish se separó del gigante y cayó al suelo. Recuperó su aspecto original, pero le faltaban la ropa y los brazos. Yacía en el suelo gritando de dolor. Final del capítulo.